Buenas tardes. Hoy vamos a hablar el tema de los lípidos. Los lípidos son compuestos que se encuentran en la naturaleza, formando parte de nuestro organismo, como sustancias de reserva también, almacenamiento. Por ejemplo, una persona que es poco subida de peso va a guardar de esta manera va a guardar la energía. Entonces es fundamental, se encuentra incluso en nuestra sangre, que es una sustancia muy fundamental que se llama colesterol. Y lógicamente es un compuesto fundamental en el desarrollo, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos un compuesto orgánico que es un lípido. Este es un ácido orgánico que sería una estructura básica de estos compuestos. Y vamos a ver, tiene, miren, unas bolitas anaranjadas que representan al carbono, unas rojas que representan al hidrógeno y unas azules que representan al oxígeno. Entonces aquí vamos a ver nosotros que tenemos hay muchas cosas. Por ejemplo, el carbono tiene 4 enlaces. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? 4 enlaces. Siempre 4. Por ejemplo, el de acá. Uno, dos. Acá tiene dos. Este oxígeno con dos se ha unido. Y más uno acá, más el de acá, 4. El de acá es el grupo funcional, grupo carboxilo. Y el de acá es lo que sería la cola. Entonces es importante entender. Mira, acá por ejemplo tiene el nombre, para nombrarlos es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el ácido heptanoico, por 7, heptanoico. Aquí vemos que lo mismo, pero una cadena más larga y seguimos viendo que el grupo carboxilo acá y una cola larga acá. Esta cola puede ser larga, puede tener hasta 30 carbonos. Entonces, importante. Y esto lo hace polar. Quiere decir que este ácido graso va a tener unos polos. Ese polos son importantes. ¿Por qué? Porque aquí, miren, el grupo carboxilo va a tener una atracción por el agua. Entonces se llama cabeza polar hidrofílica. Y la cola va a ser hidrofóbica, quiere decir va a rechazar el agua. El agua no va justamente a adherirse. Entonces es importante entender a nivel fisiológico este grupo es importante. ¿Ya? Es muy importante porque en la membrana, por ejemplo, esta parte va a estar hacia afuera y hacia adentro, porque va a haber dos capas de estas, dos capas en forma vertical, como si fueran palitos, con su cabecita de fósforo hacia, por ejemplo, como si fueran palitos con su cabecita de fósforo hacia arriba y hacia abajo, y el palito se uniría entre él. Entonces es importante esto. ¿Y este cómo se llama? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ácido octadecanoico. Octa significa 8, deca 10, o sea 18, inverso es decanoico. Entonces, es importante, les hablaba que son importantes los lípidos y por ejemplo aquí vamos a ver las funciones biológicas. Entonces tiene una función estructural. Entonces estructural es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo en la membrana celular que está acá. En la membrana celular, como yo les contaba, miren, la parte azulita corresponde a la cabeza polar. Y la parte amarillita, esta parte a la parte de la cola. Esto es hidrofílica y esto es hidrofóbico. Entonces una membrana tiene el agua hacia adentro y hacia afuera, o sea, e intracelular. ¿Qué pasa si le quitamos el agua? Sencillamente es como si le quitáramos el imán, se va a desarmar la membrana celular. Pero es fundamental, miren, esta composición. Y recuerden que nuestro cuerpo está formado pues por células y las células tienen membrana celular. Entonces es importante eso. También se puede considerar en un caso de reservas. Reserva, miren, se puede reservar en esta forma hidrofólica. Entonces es importante considerar ahí. Ahí, por ejemplo, en el caso de reserva, decíamos que las personas o los animales cuando tienen sobrepeso, tienen abundante lípidos, pero otros que lo tienen que hacer, como los osos, tienen que comer abundante durante la estación buena para luego hibernar, ¿no? O otros animales que lo que hacen es guardar en las jivas el agua en una forma de agua metabólica, como los camellos, los dromedarios, ¿no? Entonces miren esa manera. Y lógicamente señalización intra y extracelular, que son las hormonas y los derivados como el colesterol. La protección, ceras, la piel, nosotros que tenemos piel, el cabello, las plumas. Entonces estamos hablando de que estos están protegidos justamente con unos lípidos, una pequeña grasita. En el caso de la pluma se ve, las aves no se mojan, porque justamente tienen esta grasita que impide que se mojen. Si un ave se moja,
Es terrible para ellos. También como transportadora, como veíamos el caso del colesterol en la bilis, y lógicamente los olores y colores. Miren cómo los olores y colores tienen mucho que ver con esto, y los químicos lo aplican o es en química industrial para ponerle olor y sabor a algunas cosas que nos hacen creer que es lo mismo, ¿no? Que es el mismo producto natural. Y algunos pigmentos como la clorofila, el fitol, el pigmento lipídico, ¿no? El pigmento lipídico es amarillento. Si uno no tiene una buena alimentación, una buena nutrición de lípidos durante la primera infancia, tiene algunos problemas de desarrollo complicados. Entonces ahora, como veíamos antes, hemos visto solamente enlaces así, simples, miren, nunca vimos un enlace doble, simple, simple, todo simple, y eso se llama saturados, no sé qué decir, los anteriores que vimos, que era el octadecanoico y el heptanoico, eran saturados. Entonces, vean ustedes que esto es importante. Un saturado tiene enlaces simples y todo el resto está llenado con hidrógenos. Y hay otro tipo que se llama insaturados. Ahora, los dañinos son los saturados, ¿no? Que pueden formar reaccionar fácilmente. Los insaturados son más estables. Entonces tienen un doble enlace como mínimo, un doble enlace. Mira, aquí tenemos el doble enlace aquí y aquí. Si nosotros contamos el doble enlace en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el noveno carbono está el doble enlace. Y ustedes la van a ver aquí, se forma una curva, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, el carbono en doble enlace es este y este. Y los carbonos de su lado están hacia arriba, los dos, de los dos están hacia arriba. Y el carbono, en el otro caso, miren, también está en el 9 y se parecía que el nombre es muy similar. Aquí está en el carbono 9, aquí 9. Y miren, uno está para arriba y el otro está para abajo. Esta es una forma recta, ¿no? Y esta es una forma curva. Entonces, esta forma recta es el problema. Entonces, aquí para nombrarlos, como es doble enlace, no se usa ya decanoico, sino octadecenoico. Y hay que decir que está en el carbono 9. Octadec 9 enoico. Entonces, pero no hay problema. Si usted dice octadecenoico, es diferente a octadecanoico, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el ácido decanoico. Y el de acá es el ácido octadecanoico. ¿Por qué? Porque tiene, octadecenoico. Porque tiene un enlace doble. Este tiene al tener un enlace doble, ya se llama diferente. Y es, en las anteriores que hemos visto, miren, las grasas trans, al ser rectas, son menos estables. Estas también son perjudiciales. Las que son buenas son estas de acá. Las que tienen el enlace de forma curva, los cis. Y acá hay un ejemplo de lo mismo anterior. Y aquí tenemos para entenderlo mejor este cuadrito, miren. Estas son insaturadas todas, vean acá. Tenemos el carbono 1, 2, 3, 4. Quizás no les había dicho, se nombra a partir del grupo funcional para nombrarlos. Pero vamos a ver que hay otro caso que se empieza al otro lado. Pero miren, el grupo funcional, ¿dónde está? Está aquí, COH. Entonces aquí en este caso, el grupo funcional, miren cómo es la curva, arriba, ¿ve? Así. Entonces aquí el carbono, ¿para dónde está? Para arriba, para arriba. Entonces esto como una cunita, ¿ve? Curvo. Y aquí cómo es recto, recto. Así, ¿ve? Para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Entonces es complicado estos justamente los trans, que forman una línea recta, ¿no? Entonces, pero hay una denominación para cuestiones nutritivas, justamente para cuestión de ácidos esenciales y no esenciales, que se les llama denominación delta. La delta es la que hemos estado hablando. Empezábamos del grupo carboxilo hacia acá. Eso se llama delta. En este caso, por ejemplo, es una cadena carbonada que tiene un enlace doble justamente en el carbono 9, delta. O sea, es un delta 9. No es muy utilizado, así es que pasamos al siguiente. Pero este sí es utilizado. Esto sí lo han escuchado. Denominación omega. Este omega es fundamental porque tiene ácidos grasos esenciales importantes para nuestra vida y nuestro desarrollo. ¿De dónde se empieza a nombrar? De la cola. Este es la cola y este es la cabeza. Se empieza a nombrar de la cola, no se olviden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos, ¿ve? Este es un omega 6. ¿Por qué? Porque estamos hablando de denominación omega. Omega 6, empezando de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y adicionalmente, este tiene en el 9 también. Quiere decir que es un omega 3, perdón, 6 y 9.
omega 6 y omega 9. El grupo carboxilo está para acá. Y veamos algunas cosas de estos ácidos grasos esenciales, los famosos AG. Entonces, primero tenemos el omega 6, acá ve, omega 6. Y este omega 6 justamente se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5, en 6, en enlace 6. Y aquí indica con rojo cuál es el marcador. Es omega 6, el primer omega manda. El primer omega manda. Claro que se dice dónde está, se puede decir que está también el 9, pero se dice, acá por ejemplo es ácido octadecenoico, aquí, y tiene dos enlaces dobles y con nombre principal es que está el omega primero en el 6. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra en los aceites vegetales, en la soya, en el maíz, en los frutos secos. Por ejemplo, en la nuez, el sachainchi, tienen estos componentes. Entonces, el ácido linolénico, que es un omega 3, entonces vean, tiene uno, 2, 3. En el carbono 3, no se olviden que cada puntito, cada curva es un carbono. Uno, 2, 3. En el carbono 3 acá tiene el primer doble enlace. Por lo tanto es un omega 3, porque de acá contando para allá. Y miren, acá tiene también el 6 y en el 9. O sea, tiene 3 omegas. Pero es importante entender que este es un omega 3. ¿Y dónde se halla? Este se encuentra en linaza, sobre todo en animales mariscos, animales de mar, hueveras, huevos de codorniz, salmón. Todos los peces en realidad tienen estos componentes. Y estos son fundamentales en nuestra vida. Si no consumimos estos durante la primera desarrollo de la primera etapa de nuestra vida, porque hasta los 6 meses se supone que hemos tenido lactancia materna. El que tiene todos estos componentes es la leche humana, la leche humana, la leche de mamá. Entonces, si hemos tenido solo 6 meses, que dice la regla, tenemos un buen desarrollo, tenemos una ventaja ya. Y eso nos hace más inteligente, más todo. Pero habría que complementar durante la primera infancia, te hablamos a los 3 años, consumir estos productos. Es importante eso. Y bueno, vamos a hablar de la molécula del colesterol, que es razón de nuestro tema y que la lectura se refiere a eso. Entonces hemos escuchado hablar, dice, el colesterol es malo, tengo colesterol, pero no es decir así. Hay que decir que tenemos el colesterol malo alto o que tenemos alto el colesterol, pero el colesterol es básico y fundamental para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, miren, se encuentra en los tejidos y plasma de los vertebrados, o sea, nosotros tenemos colesterol. Ahora, es esencial como componente de la membrana celular, pues que le da fluidez, le da fluidez. La membrana, hay movimiento que realiza justamente la membrana y eso se lo da este compuesto que se llama colesterol. Se sintetiza de él, o sea, es la base estructural que se sintetizan hormonas y vitaminas. Su fórmula química es C27H46O. Aquí está, ve. ¿Cómo se cuenta estos carbonos? Así como el otro que les enseñaba a contar, aquí en realidad se empezaría a contar por el grupo funcional que sería esto, pero como son anidados va hacia la derecha. Pero eso no sería muy importante acá, sino contar los carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 6. Acá hay 1, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Y bueno, yo voy a tratar de poner esta imagen para que ustedes lo cuenten luego. Pero es importante que sepan contar cuántos carbonos tienen. Y además, cómo contamos los hidrógenos. Tenemos un hidrógeno acá y además aquí hay un hidrógeno más. Miren aquí. Cada carbono siempre por regla tiene que tener 4 enlaces. Tiene que tener 4 enlaces. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y faltaría justo uno. 4 enlaces. Entonces, siempre tiene que tener 4 enlaces. Entonces, ¿qué hago yo? Lo completo con hidrógeno acá. El de acá, ¿cuánto le falta? Miren, tiene 1, 2, acá le falta un hidrógeno y para acá otro hidrógeno. Entonces es importante que ustedes empiecen a entender que estos esqueletos en química orgánica, cuando ven un medicamento o algo, esto se nombra y se dice, porque ya por idea ya de todos es que se sabe que en cada ángulo hay un carbono y que tiene que tener 4 enlaces. Se sobreentiende que están los hidrógenos. Cuando está como radical, como aquí, estos son radicales, se le tiene que poner CH3. En ese caso sí hay que ponerlo obligatoriamente. Entonces, pero miren, hay dos formas de nombrarlo, hay otra forma como oxidrilo. Es que esto le da, no, le da función. Colesterol. Es un alcohol, termina en ol, porque tiene un oxidrilo acá. Entonces algunos se nombran así, dice, para que sepan que es un colesterol.
Entonces tiene dos partes, ¿no? Una parte que acá sería la parte polar, esto hace polarizar, que es el oxidrilo, y una parte no polar, que es la parte cíclica aquí y la parte alifática en este lado. Entonces, esta es la parte, cuando son así cerrados se llama ciclos o cíclico, y cuando son líneas o ramas se llama alifático. Y veamos acá nosotros en este compuesto justamente el colesterol, cómo funciona. Miren, tenemos dos tipos de colesterol. Un colesterol que se llama LDL y otro HDL. Hay que entender, HDL, miren, solo una letra cambia. Uno es L, que significa low, en inglés, bajo. ¿Sí? Bajo. Si quiere decir que si lo traduciríamos al castellano, lo podríamos poner, en vez de low, B. Y en vez de high, alto. Entonces, high, low. Entonces, el malo lo consideran justamente el LDL que se acumula en las arterias. Y se acumula y va a cerrar, mira, aquí estamos. El amarillito corresponde al LDL. Entonces, acá, que lipoproteína de baja densidad, justamente al ser de baja densidad, tiene poca fuerza y se va adhiriendo a las paredes. Poco circula, más se adhiere. ¿Y qué va a hacer? Estrechar, ¿no? Va a estrechar y va a formar placas arterioscleróticas, entonces por acumulación de esto. Pero tenemos otro que es importante, que justamente regula el almacenamiento del LDL y promueve su excreción. Hay uno que sale, sale del hígado y se va, y justamente con una función específica se va a acumular. Y es el que regresa de los órganos, ¿no? Entonces es importante entender que hay un colesterol que se considera bueno y otro malo, entonces hay que entender eso. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte escrita para que ustedes lo puedan ver. Miren, tenemos una representación, aquí una representación de el LDL, que se llama lipoproteína de baja densidad, aquí está, y el otro, lipoproteína de alta densidad, el de acá. Entonces es importante entender. Este viene de los tejidos viene, ¿a dónde? Al hígado. Y este va del hígado de los tejidos. Entonces, miren, es importante entender esto. Y ahora veamos, ahora justo nosotros estamos hablando, está hablando de que el coronavirus genera un problema. La muerte de la mayoría de personas no es tanto por problema pulmonar, porque le estamos poniendo oxígeno. Si no le ponemos oxígeno, sí se muere por eso. Pero la principal causa de muerte es que va a haber un problema sanguíneo. Y vamos a ver qué ocurre ahí. Entonces acá tenemos el endotelio, que es la pared, como si fuera una manguera, la parte afuera, la estructura, y tenemos una luz arterial por donde debe pasar. Entonces tenemos ahí estos componentes, ¿se acuerdan? LDL, L significa low, que son malos. Y hay cosas que condicionan justamente eso, a formar placas, que va a hacer que se queden atrapados, como si en una tubería le ponemos piedritas, ¿no? ¿Qué son? La hipertensión arterial. Si la hipertensión es alta, eso. El tabaco, el fumar es dañinísimo para esto. Es venenoso. Por eso se cree que más hombres mueren porque muchos hombres han fumado tabaco, las mujeres poco fuman, ¿no? Y los ácidos grasos también, tener en el cuerpo mucha grasa consumida o mucha grasa tener también sería un problema. Y lógicamente la glucosa. La glucosa, cuando nosotros lo consumimos, el problema es que no todo lo usamos, entonces se guarda y se almacena. Entonces es importante entender. Entonces son factores que predisponen. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que va a generarse un estrés oxidativo por todas estas cuestiones, más que todo por una que creen, la enfermedad, pues justamente, la enfermedad. Entonces es importante saber que esto va a causar, miren, un ensanchamiento de las paredes de este vaso con esa situación. Ahora, ¿qué factores hacen? El estrés, el estar estresado, hacer sobreesfuerzo, la infección, la enfermedad. Miren, como en este caso el coronavirus, la infección hace que se genere un estrés oxidativo. Y justamente se va a acumular eso y en algún momento se va a generar, ¿qué cosa? Un trombo. Entonces ya están viendo justamente una medicación para evitar los trombos. Porque se obstruye y si es una arteria principal del corazón, en realidad
es la muerte. Entonces tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y es importante nuestro curso también para entender, conversar con la familia, que no hay que estresarse y hay que cuidarse de las infecciones y hay que evitar, pues lógicamente, el tabaco y el comer glucosa pura porque nos hace daño. Eso es todo. Muchas gracias.